Bueno, Alejandra, bienvenida. Qué gusto tenerte en casa. La verdad es que es un gran honor y un privilegio para mí que estés Bueno, acá. pasemos esta parte, gracias. Uy, es que estoy tocando el micrófono. Quería aprovechar tu visita, aprovechar que estás acá en Pinamar y que hablemos un poco de tus libros, ¿sí? De tus últimos libros, tu libro de cuentos, El día menos pensado, el último que salió el año pasado, y también El imperfecto laberinto del amor, la novela que salió el año pasado editada por Factotum, que es la segunda parte de Vete de mí. Sí, estoy contenta porque son dos publicaciones que me gustan mucho, ¿no? Tanto el libro de cuentos, todas las historias que tengo ahí, es algo que me gusta. Hay libros que te gustan más, libros que te gustan menos. Estas historias me gustan mucho. Y la novela también, me quería dar el gusto de escribir una historia de amor que fuera atrapante, que no dejara, o más bien que cautivara al lector o a la lectora, esos libros que no podés dejar de leer, ¿no? Una historia con mucha trama, muy intensa, y bueno, como Vete de mí. Y entonces elegí justamente a los personajes de Vete de mí para contar la historia. Eh, los cuentos parecen en escenarios tan cotidianos, con escenas tan cotidianas, comunes, corrientes, y a la vez tienen, digamos, subterráneamente tantas cosas, ¿no? Tanto nivel de detalle, tanta precisión en el decir. La verdad es que Ujú. es un placer leer tus cuentos y Vete de mí, cuando leí Vete de mí, bueno, realmente lo disfruté muchísimo. Fue como, pensé en esto, pensé que tu literatura es como una mezcla de ciencia y arte. Me parece que, o sea, tiene un nivel de rigurosidad, de detalle, de precisión, y a la vez combinado con todo lo que la hace volar, ¿no? Con lo que te lleva de la mano a través de la historia. Claro. Eh, y realmente, o sea, miré, la trama es sumamente compleja, los personajes son muy complejos, su psicología, su interioridad, las relaciones que establecen. No es una trama simple de llevar adelante, digamos, de escribir, manejás tres líneas de tiempo, diría, porque está, en principio está lo Sí. fundamental, que es lo que pasa, digamos, posterior al casamiento de Mariana, está Ujú. el casamiento de Mariana, un poquito antes, los meses anteriores de ese casamiento, casi Claro. 9 meses antes, y Y lo que empieza a lo que empieza a suceder, suceder, digamos, el presente de la el novela, presente de claro, la novela, que son 20 años después de esos claro, hechos que ocurrieron, ¿no? claro. Y después que continúa en, en el imperfecto laberinto del amor. O sea, la Claro, historia claro. de Luis y Mariana, que apenas se insinúa Apenas se insinúa, en sí. Vete de mí, es la que retomo acá. Y bueno, algunos personajes nuevos también, como Black. No, Black estaba, Dan aparece como con Dan, más peso en... claro, o sea, relaciones anteriores. Y sí, es realmente complejo porque es todo un mundo, un universo de por ahí amigos y conocidos que tengo como que ensamblar para mantener la historia, ¿no? Que va tocando unos a otros u otras, eh, y son como pequeñas escenas que además están contadas desde la perspectiva de cada uno de los personajes a veces, porque no es un único narrador, sino que se encarna en cada uno de ellos. Sí, sí, es cierto, es como una construcción coral, en realidad. Sí, sería así, como cada uno de estos personajes vistos desde su interioridad, como si hubiera una cámara que puede ir siguiéndolos a todos, le va dando al lector o la lectora el panorama completo de lo que sucede, ¿no? Eh, pero bueno, a mí me gusta mucho, con respecto a esto que decías de la precisión, de trabajar el texto hasta que
sea tan natural que no te des cuenta cuánto trabajo tiene. Entonces, exacto. Lo que sí, fluye y parece natural es porque tiene mucho trabajo detrás. bueno, yo creo que sí. Así es como veo, como enseño a escribir también, de trabajar tanto los diálogos para que finalmente quede nada dicho, pero todo está por detrás. Es cierto. O sea, no tenés necesidad de montar 3 páginas de diálogo para contar algo, y en eso yo creo que aprendo mucho de las series televisivas, ¿viste? De las buenas series, como con 2 líneas de diálogo te arman, ¿no? Toda una historia, o sea, te dan a entender todo lo que pasó ese personaje hasta llegar a ese momento. Y yo creo que se aprende mucho ahí. En literatura lo mismo. ¿Para qué hacer hablar y hablar a los personajes si podés destilar lo que es más importante para decir en ese momento, y todo lo otro tiene que pesar abajo, tiene que estar como sugerencia? O sea que hay mucho trabajo de escritura y de corrección y de elaboración de la prosa, y entonces parece natural o parece, ay, es tan sencillo. Bueno, sí, es sencillo porque justamente tiene trabajo, ¿no? Sí, y te escucho ¿Sí? y digo, estás hablando de tu literatura y también estás enseñando, ¿sí? Porque estabas contando cosas que ayudan a cualquier escritor que te pueda estar escuchando Sí, a construir mejor su claro. prosa. Así Sí, que, sí, a mí te digo, por eso me llamó la atención cuando hablas de precisión, porque digo, la precisión para mí es muy importante, la rigurosidad, ¿no? Que lo que te decía esto sobre la precisión, yo creo que trabajar el lenguaje hasta dejarlo prácticamente lo necesario, lo único que se necesita para transmitir, ningún adorno, ninguna cosa de más, ¿no? Y entonces así creo que con la precisión, la rigurosidad, se llega a un nivel de tensión y de riqueza, ¿no? Que no tiene si vos aflojás, es como un elástico, ponele. Si vos dejás el elástico estirado, ¿no? Bueno, en realidad esto es lo que se necesita, no todo esto. exacto. Y si el elástico pierde elasticidad, que es cuando vos dejás todo lo que no sirve en un texto, pierde tensión también, Sí, pierde potencia. pierde Sí. potencia, pierde. Así que bueno, sí, yo soy rigurosa. Y las novelas además las trabajo como si fueran un gran cuento, porque Eso te iba a decir justamente. Fue la sensación que tuve de estar leyendo un gran cuento en el sentido de un cuento sumamente complejo, ¿no? De una estructura sí, muy grande que supera un cuento, digamos, claro, sí, sí, pero ese nivel de detalle, de precisión, de sentir que no habían páginas de relleno, que no había nada superfluo, nada que no hiciera falta a la historia. De hecho, es un detalle, ¿no? Pero cuando está el joven Raymond Copeland, que va a la ópera y ve a su madre con un ah, joven que no se dice nada, y luego al final de la historia descubrís no por qué spoilees, tenía que ver, claro, sí, no, pero por qué claro, sí, tenía que sí, ver la rivalidad que él sentía con esta otra tal, sí, persona, claro. decís, o sea, ningún detalle está librado al azar, digamos. Claro. Y bueno, y eso, así como yo trabajo, es para que la novela tenga, digamos, la precisión que le das a un cuento, es primero escribir la novela y después reescribirla, ya pensando en el final y en lo que llegaste a decir en el final. Entonces, hay muchos personajes que no tienen sentido o que hay que bajarles un poco el calibre o al contrario, subrayar su participación para que eh, uno lo sienta como natural desde el principio, que ese personaje va a tener o no va a tener trascendencia, digamos, que se ve toda la historia ya sabiendo a dónde llega.
O sea, cuando uno empieza a escribir una historia, muchas veces tenés una idea, pero van apareciendo también circunstancias en la escritura que te llevan aquí o que te llevan allá y decís, esto qué interesante, podría tomarlo. Bueno, pero después todos esos desvíos hay que verlos con con una nueva perspectiva, que es la novela llegó a este final. Entonces, desde que empieza, tenía sentido este personaje o este que me parecía chiquito al principio, le puedo dar más entidad porque en el final tiene, o estas cosas que vos decís, que en algún momento hubo una circunstancia contada, bueno, la puedo hacer pesar en el final, ¿entendés? Es como trabajar todo y bueno, así es como me gusta trabajar a mí y como enseño a escribir. Pero bueno, sí, me gustan las tramas así bien potentes y Se nota, tiene mucha potencia, mucha potencia. La verdad es que sí. disfruté muchísimo leyendo. Y sí, me divierto escribiendo, ¿no? A mí Se me nota, hace feliz escribir, sí. yo creo que se nota, yo creo bueno, yo creo que noto cuando leo si quien escribe, si quien escribió se estaba divirtiendo. Creo que se nota. Y bueno, eso me pasó en uno de tus cuentos de El día menos pensado, en Merecido, Ah, que, fue sí. que cuando lo estaba leyendo dije, se tiene que haber divertido mucho Es verdad, Alejandra escribiéndolo. es verdad, porque hay cuentos que, si bien la escritura me divierte hacerlo, me dejan como tensa, ¿no? Por dentro, sacás todo el dolor y qué sé yo, y después es como toda una movida. Ese, justamente, que vos decís, Merecido, fue un cuento con mucho humor y me divertía mucho porque además como que me burlaba de mí misma porque partió de una situación que no voy a decir que es tal cual la del cuento, pero la disparó. Justamente me pasó algo así y dije, esto hay que contarlo. Entonces lo transformé en un cuento, pero partió de una situación bastante real y una fobia que tuve. Entonces digo, bueno, esto lo voy a llevar a un cuento porque no me puede estar pasando esto. Y cuando lo escribía me daba cuenta, exagerando, ¿no? Las cosas que me habían pasado, digo, sí, esto es de loco. Y me divertía mucho. Sí, el cuento no es humorístico en sí, digamos, o sea, va generando una No, pero tensión, pero tiene se nota, humor, sí. tiene humor, tiene humor, Ujú. tiene humor, tiene humor. No es humorístico porque es trágico lo que Lo que le está trágico pasando, en, es como, sí, lo que le está pasando, lo que ella está viviendo en ese momento, claro, no es sí, para nada, para ella no es para no, nada no, divertido no, lo que no, está viviendo en ese no. momento. Mm. Vos escribís mayoritariamente sobre mujeres. Sí, el Me otro día encanta. una editora me dijo, qué pionera, porque en el 2002, que salió mi primer cuento, Coronadas de mi primer Gloria. libro de cuentos, Coronadas de Gloria, era justamente un libro de mujeres, y en aquel momento tenías como que justificar que todo un libro tuviera protagonistas mujeres y que no hubiera algún hombre como protagonista. Y yo digo, bueno, pero yo escribo sobre conflictos de mujeres, ¿qué voy a hacer? Y ahora están de moda las mujeres, entonces parece tan Claro, natural, ¿no? sí, sí, Pero sí, la sí. mayoría de mis cuentos tienen como protagonistas a las mujeres Ujú. y los conflictos de las mujeres expuestos con lupa, o sea, abiertos hacia... Mm. Definitivamente, definitivamente. Un Por eso nivel de detalle. muchos varones dicen que les gustan estos cuentos porque entienden lo que les pasa a las mujeres. Sí, porque en muchos de tus cuentos hay eh, diálogo interno, digamos, fluido de Muchos. conciencia. Vos vas viendo todo lo que, no solo lo que va haciendo el personaje, sino lo que va pensando, lo que va Sí, sintiendo. Y bueno, sí, sí, es lo que más me gusta, analizar. Porque te voy a decir, porque hace muy poco descubrí que, por circunstancias así que no tiene sentido hablarlas ahora, pero que hay un tipo de personalidad que se llama paz, ¿no? Personas altamente sensibles. ujú. No sé si escuchaste hablar, Sí, lo escuché porque en Estados Unidos fue sí, la... vi el video Ajá. de personas altamente sensibles, sí, Bueno, yo me identifico. bueno.
Y claro, yo creo que muchos de los escritores y escritoras deben ser, deben estar dentro de esta tipología, ¿no? de personas, porque se te amplifican todos los sentidos, digamos. Vos captás un momento, ves quién la está pasando mal o bien, sufrís con el que la está pasando mal o gozás con el crecimiento de una planta. Todo está tan amplificado, ¿no? Entonces yo digo, claro, a mí me ayudó mucho el ser así, porque todo lo veo como con lupa, todo me afecta demasiado. Es cierto, el Para nivel de escribir, detalle, de profundidad, y la emocionalidad, es cierto, bueno, la porque es eso, o emocionalidad, sea, porque está el rigor, pero también está toda esa parte, toda esa sensibilidad, esa emocionalidad, ¿no? claro, lo que te Que es tan atraviesa importante, sirve exacto. mucho para escribir, porque claro, todo pasa a ser importante, ¿no? Desde, qué sé yo, si alguien mira con un gesto torcido, vos, vos ya ves el antes y el después de ese gesto y le pones una razón, aunque no conozcas a la persona. Por ejemplo, yo estoy en un bar y digo, ese tipo le está pasando esto y el otro, y ya me corre toda la historia de él, ¿viste? Aunque no lo quiera, aunque no quiera engancharme con esa persona, pero lo miro y ya siento que hay algo, y no tiene que ver conmigo. Es como que veo las historias de todos, que por ahí no son nada ciertas, pero yo las veo completas como si fueran reales. Todo Claro. eso ayuda a escribir, o por lo menos es una vía de escape, ¿no? Para todo ese mundo que queda dentro de uno. ¿Y cómo vivís de distinto escribir cuento y escribir novela? Porque son dos mundos Sí, diferentes, sí, ¿no? sí. Y bueno, ya te digo, los cuentos aparecen más a partir de una situación determinada, que yo digo, esto para contarlo, o sea, un conflicto que veo en mí o en los demás o en cualquiera de las mujeres. Lo más Sí, grande que hay. sí, lo más grande que hay, por ejemplo. Fíjate, ese cuento, un día, cuando yo era muy chica, estaba veraneando y la vecina de la casa de al lado, en Mar del Plata, le contaba a mi mamá una historia que le había pasado a ella. Y a mí me quedó, no quiero spoilear, por eso no voy tan a fondo, pero yo dije, no, esto es de locos. En aquel momento yo era chica y me quedó, viste, cuando decís, es de locos lo que cuenta. Entonces, durante años y años siempre la tuve como un recuerdo de infancia, ¿no? De lo que había pasado, a veces lo contaba y qué sé yo. Pero en un momento dije, esto hay que contarlo, esto lo voy a contar en un cuento. Entonces armé un personaje que no tiene que ver con esa mujer que lo contó, que contó lo que le pasó a ella, sino con otra circunstancia, pero el hecho en sí, lo que sucede en el último momento, es lo que le contó esta vecina a mi mamá. Entonces armé todo el escenario para poner ese conflicto en el medio, ¿entendés? Qué Y así bueno. hago muchas veces. O sea, son cosas o que me suceden a mí, o por ahí vos me contás algo y dentro de 2 años digo, uy, esa historia es genial, y le invento un personaje, un escenario, Claro, y ahí pongo. En cambio, en la novela, no, la novela ya tiene como, no necesita de conflicto externo o real. Yo ya le voy inventando a esta gente conflictos propios, digamos. Y sí, obviamente que se enriquece con mucho, por ejemplo, en El Imperfecto Laberinto, hay toda una parte en la que Mariana habla de la internación de su padre y todo eso, y son muchas cosas que yo viví o están amplificadas sobre lo que viví con los últimos años de mi papá, las cosas que veía en las clínicas donde él estaba y qué sé yo. Y bueno, se enriquece, digamos, la historia con todo eso, pero no se basa en algo que pueda haber escuchado, sino sale como de adentro.
No sé si me, Sí, no sé si sí, me expliqué. sí, te explicaste muy bien, te explicaste muy bien, o sea, en el cuento en general surge de algo que vos decís, esto lo tengo que contar, es una historia que tenés que Claro, contar, en cambio en la novela pasa más por otro sí, lado, sí, ya es viene como de adentro de las cosas que quiero decir. de las cosas que querés decir. Y Claro, por ahí ejemplo, aparecen los personajes y aparecen las situaciones en función de eso que vos querés decir. claro, y le Ujú. invento los conflictos, los hago sufrir tal o cual cosa o gozar tal o cual cosa y se van enriqueciendo con cosas que De la pasaron, vida cotidiana, de tu pero experiencia, el digamos. origen, el germen, es como opuesto al de los cuentos. En mi caso, no quiere decir que todo No, el mundo le claro, pase claro, lo mismo. claro, claro. Ujú. Bueno, bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Al Me ha contrario, un encantado gusto. hablar con vos, me encantaría seguir hablando, pero no te quiero robar más tiempo, sé que estás acá de paseo. Retomamos en cualquier momento, porque viste que ahora uno está acá y el otro está a, no sé, 1000 kilómetros y es como si estuvieras al lado, pues hay Sí, tanta, la verdad que sí. ¿Sabes qué? Te voy a hacer una pregunta más. sí, las que quieras. ¿Quiénes son tus referentes? ¿A quiénes lees? ¿A quiénes leo? Y va cambiando por épocas, por ejemplo, porque así como para decirlo a grosso modo, recuerdo una época en la que yo estaba como muy marcada con la literatura de Proust, ¿viste? Todos esos procesos interiores, ¿no? Desplegados, a mí me maravillaron hace muchos años, no sé, sería el 97, 98, antes del 2000. Eh, Leí todo, digamos, todos los libros seguidos. No podía parar, me acuerdo un invierno que estaba medio deprimida y no podía parar de leer En busca del tiempo perdido. Y Proust a mí me pareció deslumbrante, ¿viste? Cuando decís deslumbrante, ¿cómo hace? Era enloquecedor pensar que alguien podía describir un proceso interior así. Y bueno, me abrió mucho la forma de escribir hacia ese costado, digamos. Ujú. O sea que fue toda una época, incluso me decían algunos, dejá de leer a Proust, ¿viste? Porque parecía, bueno, porque al principio es como que imitaba, después quedó el sedimento, ¿no? ¿No? Porque, qué sé yo, me acuerdo cuando leí a Arundhati Roy también, una india que escribió El Dios de las pequeñas cosas. Son libros que me marcan y me dejan como, viste, cuando decís, ah, no, tengo que entender cómo escribieron esto. No para imitarlo, sino para ver si hay alguna posibilidad de que se me pegue algo de eso, pero no a nivel competencia, sino No, no, tengo que no, te aprender a entiendo. hacer esto porque es tan maravilloso. Entonces, esos son los libros y después hay otro también, Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro. Bueno, son libros que ahora me acuerdo, seguramente hay muchísimos más, ¿no? Pero son libros así que digo, me parte al medio esto, me parte al medio y me deja como deslumbrada y a la vez sedienta de aprendizaje, de ver, a ver cómo lo hizo, ¿no? Qué maravilla, qué Mm, hermoso. sí. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Mm. Muchísimas gracias. A vos por invitarme y bueno, por abrirme este espacio tan lindo de Pinamar y todo. Me encantó. Bueno, Bueno, muchas gracias, muchas gracias.